Pues nada, pues bienvenidas y bienvenidos a este taller de distribución teatral con Emilia Yagüe que vamos a hacer por videoconferencia. Nos hubiera gustado mucho hacerlo en la RESAD, pues con todas vosotras y vosotros, y sobre todo para poder volver a recibir a Emilia en nuestra escuela, que la verdad es que siempre estamos muy encantados de recibirla. Emilia, pues es alguien que lleva vinculada a la escuela mucho tiempo, porque estudió en la RESAC Interpretación en el año 84 y desde entonces la verdad es que ha estado muy vinculada a mucha gente de la escuela, tanto en su primera labor como actriz y luego en su labor como productora y como distribuidora. Os podría decir, pues, todos los espectáculos que ha producido y distribuido, que son muchos, pero para dejarla paso a ella, que es lo importante, pues os contaré que, por ejemplo, ahora mismo ella es la que distribuye pues, compañías tan relevantes como Ron La La, que además está, pues, uno de los integrantes es Álvaro Tato, que también es un titulado de la RESAD, su director es Yayo Cáceres, que ha sido profesor especialista este año en la RESAD, o sea que otra vez muy vinculada a la escuela, y también es distribuidora de Noviembre de Teatro, que es la compañía que dirige Eduardo Vasco, que es profesor de dirección de la RESAD y cuyas versiones hace Yolanda Pallín, que es también profesora de la RESAD, o sea que, como veis, distribuye a mucha gente de la RESAD. También distribuye otras compañías como la compañía Rafaela Carrasco, la compañía La Sala, la compañía 9 de 9, y ha distribuido también a otras compañías importantes como K-Producciones, a Imprevis. Yo creo que Emilia ha sido responsable de que Imprevis haya girado y sea conocida por muchas partes de España y del mundo. También la compañía Antonio Gades, Avance Producciones, que es la compañía de Blanca Portillo, que ahora la tenemos de profesora especialista en la RESAD, de Ur Teatro, la compañía de Elena Pimenta, Andrea Dorico, la Tati, es decir, un montón de compañías teatrales. ¡Qué Y además, mayor! sí, has hecho muchas cosas. Y ¡Qué además, mayor! encima, en 2019, pues se juntó con Álvaro Tato y con Yayo Cáceres para formar una nueva productora, que es Hay Teatro, con la que pues ahora tienen varios espectáculos en gira. Bueno, los tienen en gira, los tenían en gira, ahora los tienen confinados, pero esperamos que luego sigan de gira distribuyendo buen teatro por toda España. Y nada, yo ya no me enrollo más. Ya te dejo a ti, Emilia, para que cuentes lo que quieras. Pues hola, buenos días. Me encantaría estar presente, la verdad, porque voy a intentar daros una idea general. Seguramente pueden ser muchos datos. Yo agradezco, Iciar, Pablo, si de repente veis que es demasiado, porque bueno, tenemos poco tiempo y porque mi especialidad no es la enseñanza, sino el hacerlo, me vais poniendo pautas y yo encantada, y si no, y vais tomando también a vosotros, ir tomando notas de cosas, de preguntas o cosas que no dejé claras. Como bien ha dicho Pablo, yo empecé en la escuela de arte dramático, empecé como actriz y por supuesto cuando terminamos pues montamos una compañía. A los que vinieron al encuentro ya se lo conté, pero os lo vuelvo a contar, porque sois muchos los nuevos. Entonces hicimos una compañía, nos pusimos a ensayar, primero con un director, ese director no nos gustaba, cambiamos de director y todo esto, claro, invirtiendo dinero que no teníamos porque éramos muy jóvenes, vivíamos fuera de casa, pero uno de ellos tenía dinero y lo iba prestando, con lo cual el agujero iba creciendo porque hicimos realizaciones, tal. Cuando ya teníamos el espectáculo que más o menos nos gustaba, que ya ha decidido después de un año de trabajo, ¿y ahora qué hacemos con él? No teníamos nada que hacer con él, no habíamos hecho nada para hacer con él. Sí, habíamos estado en la sala de ensayo, nos habíamos divertido mucho, habíamos visto que no, el arte, qué artistas somos, pero se nos había olvidado que fuera hay un mundo y que hay que negociar con él, hay que llegar a acuerdos, hay que comunicar que estamos, que existimos. Y ahí aprendí y dije, bueno, yo entré en crisis con ser actriz, me di cuenta que había gente con muchísimo más talento que yo y decidí dejarlo. Me fui unos años a la empresa privada, ahí me trataron muy bien, la verdad. Me enseñaron contabilidad, a los 2 años me llevaron a la empresa, a los departamentos de comercial, porque claro, nos hacían ejercicios que para mí era como sacarme al recreo, como hacer, ¿no? Y entonces, pero yo echaba mucho de menos el teatro. Entonces esa formación en la empresa privada fue de gran ayuda,
Me enseñaron, por ejemplo, a leer un plan contable. No digo que sea contable porque no me interesa serlo, pero sí me ayudaron en eso. O sea, yo puedo ver un plan contable, ver una de gastos, de proveedores, y entender qué me están presentando. Cosa interesante. O, por ejemplo, me formaron en comercial, ¿no? Cómo dirigirme al cliente, preguntas abiertas, cerradas, cómo organizar un poco la información, cómo llegar. Y echaba mucho de menos al teatro y volví. En principio no sabía cómo, comencé como producción y bueno, luego me di cuenta que la gente no quería distribuir, que era un papel importantísimo, pero todo el mundo sufría. Y sin embargo a mí, no sé, se me daba bien. No lo pasaba mal. Cuando me decían que no, bueno, tengo bastante deportividad para el no. Es muy importante en la distribución saber gestionar bien el no. Y cuando conseguía algo, era tan feliz, conseguir las primeras funciones, conseguir las primeras giras, Entonces, primero, claro, yo ya tenía una edad, ya vivía, quiero decir, los años habían pasado, entonces estuve trabajando en una empresa muy potente en ese momento, que movía gente pues como Nuria Esper, Luis Pascual, Juan Echanove en ese momento, el Teatro de la Danza. Entonces sí que es verdad que todo lo que es el trabajo de distribución lo aprendí ahí. Claro, yo traía mi propio bagaje desde la escuela, desde la parte comercial, y finalmente me quedé en distribución. Con el tiempo, bueno, pues decidí que quería mi propio camino. Entonces yo un poco os quiero contar, porque Iciar me decía que la distribución es la gran desconocida, ¿no? en el sector. Y además está un poco como maldita, no sé por qué, cuando es, para mí, quiero decir, es una parte muy importante del equipo, ¿no? En mi caso, yo como vivo la distribución es como la unión de los dos mundos. O sea, el hecho artístico vive mucho en... Se nos ha congelado Emilia. Bueno, es lo que tiene el directo. Sí, se ha apagado, o sea que se la ha debido desconectar por algo. Bueno, pues, pues es lo que tiene esto. Vamos a esperar, supongo que se reconectará ahora y ahora volverá. A ver, bueno, figura como que todavía está, pero no sé por qué no se la ve. Bueno, a ver si viene, si no va a ser el taller de distribución más corto de la historia. Pablo, en Skype se puede echar a la persona y que se vuelva a reconectar. Lo malo es que esté Emilia hablando sola, que podría pasar. Voy a llamarla. Lo que pasa que no sé si tenía el móvil silenciado. ¿La estás llamando tú, Itziar? Digo, si no, para llamar. Sí, estoy buscándola. Vale. Entonces no la llamamos los dos. Vale. Ah, mira, aquí vuelve Emilia. Oh. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué has desaparecido? Sí, de repente estaba yo toda apasionada y me veo con la pantalla en blanco. Bueno, sí, ¿bien? Sí. ¿Todo el mundo? Sí, seguimos donde lo dejamos. Bueno, entonces, hablaba de eso, de que parece que hablar de dinero, de temas prácticos, es algo que es contradictorio, o sea, que no va unido al arte. Y no, yo creo que alguien de un equipo tiene que pensar en esas cosas, es importante, ¿no? Entonces, claro, yo por eso te digo, entonces la distribución es esa parte que se encarga, o como yo lo entiendo,
de buscar cómplices y amigos, de hacer el interlocutor que ponga en contacto al artista con los centros de arte, también depende del artista y depende de la relación que se establece con cada artista. Yo en mi caso, que llevo diferentes, ¿no? Diferentes tipos. Porque además, y es una interlocución con el entorno, hay cosas que a mí me pueden decir los teatros. Quiero decir, puede haber habido una función regular, puede haber... Entonces, es muy importante también saber, parte de mi trabajo también es filtrar. O sea, qué información es importante que el artista sepa y qué información no deja de ser una opinión personal de ese director de teatro, de ese administrativo, de lo que fuere, que no tiene por qué llegar, que no tiene mayor tendencia, porque a veces esconde gustos personales, inquilinas personales, ¿saben? Entonces, mi trabajo también es porque es muy importante que el artista y, como yo lo veo, y el teatro, el director, los gestores culturales, tengan una buena relación. O sea, esa también es parte de mi labor. Que cuando se da ese encuentro, cuando se tal, limar asperezas, limpiar y que haya una relación fluida. Y eso, y contar cómo es la realidad. O sea, durante todo este tiempo, pues de repente acabamos, pobres vosotros, habéis vivido todo en vuestra juventud, toda una gran crisis que acaba de aparecer y ahora os toca lo de esto con el... Claro, a mí me sale la palabra ERTE, que es lo que tengo en la cabeza. O sea, nos sale todo ese tema de la pandemia. Entonces, eso va a suponer estar ubicándonos siempre en una realidad, ir tomando datos, qué está pasando, qué ocurre, qué nivel, por ejemplo, qué nivel de caché, qué nivel de precios, en qué niveles estamos, cuántos presupuestos hay, cuánto... Un poco saber eso, aunque yo os puedo asegurar que aunque sé que en los últimos años ha caído la programación un 40%, cuando yo llamo por teléfono para defender a mi artista, a mis artistas, yo pienso que hay otra compañía y yo nada más, porque si no, no podría. Y luego hay otra cosa importante también que yo intento saber, que es las fortalezas y las debilidades de nuestros artistas, ¿no? Porque, por un lado, las debilidades para que cuando me vengan de fuera yo esté preparada y yo tenga mi propia versión. Y luego potenciar las fortalezas, ¿no? Porque siempre hay momentos brillantes, porque tener un producto 10, bueno, pues pasa o no pasa en general. Yo lo que sí que exijo siempre, y creo que eso, y no hace falta ni que lo exija, porque a mí también me lo exigen, o nos exigimos, es siempre tener un nivel de calidad. Luego te puede gustar, no gustar, estás de acuerdo o no, pero hay un trabajo, hay una seriedad, hay un compromiso, y luego después los gustos son los colores, la subjetividad es totalmente perfecta, pero lo que hay encima del escenario es respeto hacia el otro, respeto hacia el espectador y hacia nosotros mismos también, ¿no? Luego os quería avisar una cosa y es, yo en mi caso, como soy independiente, aunque tengo relaciones con algunas compañías que han sido muy duraderas durante 15 o 16 años, con Royal ahora mismo llevo 14, con otras llevo mucho menos, yo cobro se cobra por porcentaje. O sea, no permitáis que os facturen gastos. Quiero decir, aquí cada palo aguanta su vela. La compañía, la productora presenta su espectáculo, ha soportado su tal, la distribuidora tiene que soportar lo suyo, tiene que soportar sus inversiones, tiene que tal. Otra cosa diferente es como hicimos en una ocasión con una de las compañías, vino una delegación latinoamericana, nos parecía una oportunidad maravillosa como para que pudieran ver uno de nuestros espectáculos. Hablamos con un teatro, nos dejó el espacio a cambio de luego una reducción en el caché cuando íbamos a ir en la programación habitual, y nosotros alquilamos una furgoneta, un minibús, cogimos a la gente, les recogimos en la puerta de su hotel, les llevamos hasta el teatro, que estaba a las afueras de Madrid, y les volvimos a regresar a la puerta de su hotel. Gracias a esto nos permitió viajar por Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, en eso, al contrario, yo como distribuidora colaboré. O sea, la compañía soportó el mayor peso, es cierto. Luego yo cuando llegó la distribución de ese teatro, cobré, bueno,
En fin, que hay una cuestión de colaboración, pero no que os facturen gastos, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo os digo, la distribución tiene que entrar desde el minuto 1, desde el momento. Entonces, tenéis diferentes maneras. Va a ser complicado que si empezáis a trabajar una distribuidora os coja, podéis tener la suerte, pero si eso no ocurre, también os cuento que el equipo creativo haga las gestiones de producción o de distribución tiende a ser muy trabajoso y muy costoso y frustrante muchas veces para los artistas. Entonces, yo os propongo una de dos, o la que no tiene bien claro dónde quiere estar, puede ser una opción, y si no, buscar gentes como vosotros que quieren hacer cosas y que están en los máster, por ejemplo, de gestión cultural. Hay un montón de gente que está estudiando, que quiere estar cerca del hecho artístico, pero no quiere ser artista. Entonces eso es perfecto, porque va gente con una sensibilidad especial, con tal. Entonces, imaginaros, venga, salimos de la escuela y vamos a montar una producción, como yo hice en su momento. Tenemos diferentes opciones. O tenemos una gran idea, que tenemos clarísima, y que tiene que ser, y que yo en eso confío mucho en cuando el artista tiene algo claro, creo que eso hay que apoyarlo y defenderlo, o de repente pueden surgir una panoplia de ideas. Tenemos diferentes ideas y entonces vamos trabajando porque Iciar acaba de decir que en vuestra página web van a subir un montón de enlaces con convocatorias, con premios. Bueno, tal vez podemos ser más flexibles y podemos ir trabajando porque también hay algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de compañía porque se puede trabajar a medio o largo plazo. Entonces, no solamente hay que pensar en lo inmediato, pero bueno, eso es algo que si formáis compañía hay que irlo generando, no aparece de la noche a la mañana. Pero bueno, tenemos, como sea, una idea, varias ideas para irse decantando y tenemos un equipo. Hay que formar el equipo. Director, directora, autor, autora, escenografía, vestuario, movimiento, pintura o si queréis, y distribución. Distribución. Buscar a alguien que quiera acompañaros en eso, que haga esas gestiones, que le dedique un tiempo a estar comunicando fuera. Entonces, si empezamos ya esa distribución, imaginaos que o lo hacéis entre vosotros, o tenéis esa persona, yo digo, lo primero que tenéis que, ya habéis decidido, entonces, un material mínimo. Primero, el texto si está hecho. Hay gente que le gusta leer los textos, que lo disfruta, pocos, pero los hay. Un dossier, y si no tenéis el texto, al menos muy detallado, porque un dossier, el dossier no os lo voy a explicar porque os metéis en cualquier página web, en la mía propia, y vais a ver los diferentes modelos que tiene cada compañía. Trabajar con mi texto, o de trabajar como autor, o de poder para ir generando ese proyecto y buscando amigos. La Sala Galileo, por ejemplo, quiere trabajar con jóvenes. Si algo tenéis vosotros, y sabéis y conocéis vosotros, es acerca de la juventud porque lo sois. Entonces, buscar ese lugar. La presentación a premios, ¿no?, del texto. Luego las salas independientes de Madrid, las salas alternativas. Es un sitio que ya entraremos después, que va a ser muy duro, el trabajo va a ser arduo, pero el tener un espacio en Madrid donde podáis invitar, donde la gente os pueda ir a ver, donde tengáis la posibilidad de que es complicado, pero que alguien os vea y que se opine sobre vosotros y que se empiece a hablar sobre vosotros, porque lo interesante de todo esto no es que tú digas lo bueno que eres, sino es conseguir que lo digan los demás. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es conseguir convocar a gente, profesionales, que ven los espectáculos y sean ellos los que lo dicen. Porque si yo lo digo, obviamente uno se va ganando un prestigio con el tiempo. Es importante trabajar el prestigio, el criterio, la honestidad. Entonces vas teniendo un prestigio y la gente va diciendo, bueno, si Emilia dice que es bueno, seguro que al menos malo no es. Pero lo interesante es que lo diga el otro, que lo digan los demás. Ahí es donde estamos consiguiendo estar, ¿vale? Las ferias de teatro. Por ejemplo, otra cosa muy importante es que sepáis de qué comunidades autónomas sois.
quiénes formáis ese equipo o de dónde sois individualmente. Si sois de Navarra, pues por ejemplo el Festival de Olite hace una parte para compañías de origen navarro. Euskadi, quiero decir, cada feria tiene una parte importante de producción de su propia comunidad autónoma, porque como sabéis, las competencias de cultura están pasadas a las comunidades autónomas. Entonces, el Ministerio apenas lleva el 20%, que son los grandes festivales, o sea, Almagro, tal, y la subvención y ayuda a giras. Pero las producciones son competencia de las comunidades autónomas. Comunidad de Madrid lo tenemos más difícil, porque somos muchísimos, pero si pertenecéis a Murcia, si pertenecéis a Galicia, cualquier comunidad, si además tenéis la opción de ser bilingües, esas son cosas que os permiten hacer juego. Y aunque viváis en Madrid, pero si habéis nacido, si tenéis familia y si tenéis relación, eso os va a facilitar mucho. Y cuando estéis en mitad de la producción hay que pensar mucho en con qué amigos contamos. Desde un instituto que nos va a permitir hacer unos ensayos y nos va a permitir que los alumnos vayan, a lo mejor que nos dejen el lugar sin coste, pero que además nos permite hacer un ensayo para ver por dónde vamos, qué pasa, o no trabajamos para el público, o qué respuesta tenemos, ¿no? Como veréis, también me meto en cosas de producción. Hay compañías con las que yo no hago esto, ¿vale? Ellos se gestionan todo y yo hago un trabajo mucho más, digamos, profesional y no aséptico, bueno, más, sí, hay diferentes. Claro, yo me planteo más desde vuestra juventud o desde un lugar mucho más de equipo o de como yo lo viví en su momento, ¿vale? Entonces, centros culturales, empresas que os puedan dejar, asociaciones, porque cada persona que oye hablar de vosotros, que además es profesional, a su vez, esto es como lo del virus, ¿vale? Son virus que se van contagiando. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores de ese contagio, que en este caso es para bien, ¿no? Es para potenciar nuestro trabajo. Entonces, ¿no? Entonces, si tenemos un estreno, y ahí empieza ya, o sea, nosotros desde distribución, en el momento que hemos empezado, sabemos lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer, empezamos a comunicar. Pues hola, somos. Entonces, hay una cuestión que son buenas prácticas. Es muy importante saber a quién nos dirigimos. En todo ese listado que vais a ver, o sea, os hemos hecho desde en Red Escena, que sé que conocéis la página, donde tenéis todas las comunidades autónomas, el listado de los miembros, lo tenemos que averiguar un poco. Por ejemplo, yo siempre digo, no vas a ir a la Riega de Bilbao, ¿no? Uno de los teatros con mayor presupuesto, con tal. Pero tal vez sí. El tema es cómo vas a la Riega de Bilbao. Porque resulta que eres vasco o vasca, tienes la posibilidad de ser bilingüe, y a lo mejor te acercas un día y le dices, oye, tengo tal trabajo, intentas mandarlo, ¿qué tal? Soy de tal, he estudiado esto, este es mi currículum, tenemos este proyecto, y a lo mejor en ese momento no, pero mañana tienen una producción y piensan y tienen que hacer casting y cuentan contigo porque te tienen ahí. O de repente empiezan, haces en Madrid, haces un buen trabajo, eso llega por algún lugar, porque además la red de teatros son directores de teatros que se sientan y se reúnen y se cuentan para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Digo para lo bueno y para lo malo porque nuestras acciones tienen repercusiones. Entonces, y la competencia ya sabemos que es complicado, es encontrar ese hueco, esa grieta donde poder meter para empezar a abrirnos hueco es complicado, no es fácil. Para mí fue complicado. Y bueno, lo conseguí desde la distribución, pero estoy muy feliz porque estoy con artistas que me gustan mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dicho que saber a quién dirigirnos. Si tenemos un formato determinado y sabemos que es un teatro muy burgués, con determinadas obligaciones, con determinados tal, tendremos que entrar, pues, porque pertenecemos a la comunidad autónoma, porque hacer una convocatoria de nuevos autores o dramaturgias,
pero en general también tenemos que medirnos, saber medirnos dónde estamos. En los mailings que enviáis, si hacéis algún mailing grande, ponerlo siempre en oculto, ¿vale? O sea, que no se vea toda la lista. Seleccionar bien a quién enviáis. Si os llega un listado de una red, o sea, de una feria de teatro, a mí me llegan de repente de, nos encantaría que nos contrataras. Y dices, no, mi amor, yo no compro, yo no te puedo programar. Entonces eso ya da una imagen de, no, ni mira lo que está haciendo, no saben lo que están haciendo. Entonces es importante esos listados, limpiar, filtrar y seleccionar a quiénes vamos. Yo, por ejemplo, tengo, digamos, es un formato de niveles 1, 2, 3 y 4 de los circuitos, donde están los teatros más grandes, los teatros intermedios, los teatros de nivel 3 que en un momento determinado pueden acceder o que programan determinado espectáculo de formato, pero bueno, ese no sería vuestro caso, pero sí que hay una manera de ir poco a poco profundizando y conociendo cuál es el sector o cuál es el circuito que en principio nos va correspondiendo. Y es totalmente lícito que uno quiera ir ampliando y quiera ir subiendo y terminando en la Riega de Bilbao o en el Calderón de Valladolid o en cualquier teatro maravilloso. Pero ese trabajo es algo de mucha paciencia, lento y constante. Es importante que nos identifiquemos. Somos tales. Luego, los emails cortitos. O sea, una información concisa, que a primera vista tú sepas perfectamente, tal compañía con tal texto, con este equipo, me invita a su estreno. Y luego podéis meter, no metáis documentos muy pesados. Muchos ayuntamientos tienen problemas y muchos filtros por seguridad y os lo van a rechazar. Entonces, si podéis, enlaces. Para eso vosotros lo tenéis mucho más fácil. Entonces, enlaces a documentos, donde haya dossier, texto. Bueno, el texto no lo mandéis a lo que os lo pidan. Eso ya es una relación mucho más personal, mucho más en profundidad. Pero si el dossier, si las notas del director, si las imágenes y todo eso, documentos muy limpios, muy tal. Pensar que es gente que puede recibir 100 emails, 50, 20, me da igual, más que tiene que organizar, que tiene que trabajar, que tiene un montón. El otro tiene problemas. O sea, no están no somos el centro del universo para nadie, ¿vale? Y el otro le tenemos que hacer la vida fácil para que nos escuche. Si conseguimos tener una llamada telefónica y hablar, preguntas abiertas. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te... ¿Tienes una campaña? No, ahora no me sale ninguna, chicos, el directo. Preguntas que os supongan recibir información. ¿Cuándo programa? ¿Qué tipo de programación hace? Si tiene una campaña para jóvenes o no. Tal. Todo lo que recibáis, o sea, no se trata de soltar nosotros el rollo, se trata de que ellos, o ellas, o ella, o él, me diga todo lo más posible, porque de repente dice, tengo una muestra de autores jóvenes, ahí está tu hueco. Hacemos una muestra de teatro clásico y habéis hecho una revisión de un clásico, ahí está tu hueco. Entonces, es encontrar el hueco por donde entrar, acercarle tu producto, acercarle tu espectáculo a lo que él necesita o a lo que ella necesita, ¿vale? Y luego, chicos, si os dicen que no, no pasa nada. Lo que sí que es muy importante es que de esta conversación y de esta cita saquemos una cita próxima. Hemos hablado de, bueno, qué bien, haces un festival de teatro. ¿Cuándo lo haces? Pues lo voy a hacer en enero del 2021. Qué bien. ¿Y cuándo lo vas a cerrar? Pues lo empezaré a cerrar, estoy recibiendo documentación y lo cerraré pues en septiembre. Perfecto. Oye, ¿qué te interesa más? ¿Te envío ahora la documentación o te la envío en septiembre? Entonces ahí tenemos nosotros una maravillosa agenda que dice que en el mes de septiembre tú a ese señor o a esa señora le enviaste, hablaste con él, le dijiste esto, o bien le enviaste, o bien quedaste en enviarlo, o bien lo va a cerrar en ese momento. Y en ese momento te pones en contacto e intentas hablar. Y si no, puedes, porque muchas veces es muy complicado, mandas un correo diciendo,
te recuerdo, como hablábamos en tal fecha, que breve, conciso y claro, ¿vale? Bueno, creo que os he dado ya una chapa considerable. Creo que vamos a hacer, a ver, Iciar, Pablo, no os veo a ninguno. ¿Estáis desaparecidos de mi vida? Aquí estoy. Pablo, no te ¿Me oyes? veo. Se me ha colado Pedro Calderón y tengo a Pedro Calderón de portada. Yo también estoy aquí. Ahora. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Vale. No sé si hay preguntas, si hay sugerencias. A ver, ¿qué? Si queréis hacer alguna pregunta, pues... ¿Lo he explicado todo también? No me lo puedo creer. Yo tengo una pregunta. Tampoco es obligado, Sí. ¿eh? Es broma. ¿Qué? Sí. Sí, bueno, Emilia, lo primero, muchas gracias por haber dicho buenos días, para no, que éramos mucha gente. Bueno, en realidad son dos preguntas, ¿vale? A ver. Una es, nos has hablado al principio de todas las posibilidades de espacios en los que vender nuestro producto, ¿no? O sea, ferias, o convocatorias, o la comunidad, o espacios que apuestan por la juventud y demás, ¿vale? Todo eso es fantástico, pero pregunto, ¿no pasa que a veces vamos mucho a eso para que eso nos enmarque en vez de apostar por lo que originalmente queremos contar? Es decir, yo puedo decir, vale, pues yo voy a, como sé que hay un festival o una feria de esta temática, voy a crear un espectáculo de este estilo, pero a lo mejor no es el espectáculo que yo en mi compañía quiero hacer. Sin embargo, como me han cogido en esa feria, pues digo, bueno, pues mejor trabajar de esto, que no es lo que me entusiasme o la línea que yo quiera seguir, porque me están programando. O sea, la pregunta es, entiendo todos esos caminos para que nos puedan programar, pero no nos están quizás restringiendo. Una feria nunca te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. No te va a dar una temática. No, esa es tu cabeza, pero una feria nunca te va a hacer eso. Cuando yo, por eso os he dicho al principio, o una idea que tienes muy clara, muy apasionada y que quieres hacer, que hay que defenderla, y si tú vas con esa, otra cosa es que tengas la inteligencia social y emocional como para llegar, o sea, si eres vasco, pues va a ser más fácil que te cojan en la feria de Donosti con tu idea. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. No significa que tú tengas que hacer un tema sobre los vascos. Y a lo mejor lo haces en euskera porque te apetece, porque tienes ganas, o a lo mejor no. Simplemente lo haces en castellano. O viceversa, hay gente que solamente trabaja en euskera. O sea, una feria no te va a imponer la temática. Hombre, si te vas al OFF de Almagro, sí, obviamente. Tienes que respetar unas bases, tal, pero aún así se permite, pero tienes que ser una temática clásica, obviamente, del siglo de oro, ¿vale? O no sé si llega hasta el 17. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, yo sé que eso es la mayor fantasía de los artistas, el miedo a... Por eso otro tiene que hacerlo. Y también, y en esa parte, ¿cómo decir? Hay que crear relaciones de confianza. Porque tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero en el salón de tu casa, ¿qué haces? ¿Tú por qué haces teatro? ¿Para quién haces teatro? Más allá de que te atrevas a hacer cosas que a lo mejor son minoritarias. Pero hasta para ser minoritarias necesitas un espectador y tienes que llegar ahí. ¿Sabes? Entonces, nadie, o sea, yo... Sí, de repente aparece una, ay, ¿por qué no tienes un texto? Porque es el homenaje de Javier Poncela y queremos. Bueno, pues te apetece o le dices, no, mira, háztelo tú. Porque no es artísticamente. Yo he tenido artistas que me han dicho, me han llegado propuestas y me han dicho, Emilia, no nos interesa, porque yo recibo muchas propuestas. Ellos también directamente, cuando ya llegan, cuando ya vas creciendo, vas teniendo un nombre y tal, y hay un momento que les va llegando, pero al principio... Bueno, pues ese es mi papel, ir introduciendo a la gente que no tiene ese recorrido, otros lo tienen. Y a veces dicen, no, es que no me interesa nada, no me interesa nada trabajar sobre eso. Entonces, quiero decir, el papel de la distribución es potenciar lo que el artista quiere hacer. Y cuando yo digo, yo muchas veces, por ejemplo, que con Ron Lalas sí que tengo más esa relación, ellos a lo mejor tienen 4 o 5 ideas, o 3 ideas. Pero a veces una idea hay que retrasarla 3, 4, 5 años,
porque no es el momento. También piensa que trabajamos a medio o largo plazo ya nos podemos permitir trabajar, que es lo que me gusta, 2012 a 2022, 2023. Así es como deberíamos de poder trabajar, que es complicado. Entonces, no, y entonces yo lo que os propongo no es deja tu idea. Si tienes tu idea muy clara, defiéndela. Pero si tienes 4 ideas diferentes, ¿sabes? Busca. Anda, pues si resulta que esta idea me están proponiendo, el Teatro Español está haciendo un concurso de comedia y tengo una comedia, ¡ay no! Es que este año no me apetece. O sea, bueno, pues es que has perdido la oportunidad. Es el primer certamen, tal, y tienes la comedia. ¿Sabes? Claro, eso es, por así decir, el lugar al que tú aspiras, ¿no? El lugar al que, o sea, donde tú proyectas, ¿no? Que puede llegar tu espectáculo. La otra pregunta era, cuando nos has hablado de que puedes, o sea, que hay que estrechar lazos, ¿no? Que hay que aliarte, ¿no? De gente que a lo mejor no tiene tan en auge el espíritu artístico, pero sí, no el comercial, pero sí, bueno, el de la distribución, ¿no? El de poder ¿Pero por qué te suena mal el comercial? Bueno, claro, precisamente por ahí va la cosa. Tú has estudiado arte, ¿no? Entonces, yo entiendo que aunque tu labor sea distribuir espectáculos, sí tienes una componente artística importante que no, bueno, digamos que no te vale, no es que no te valga cualquier cosa, pero que también puedes opinar artísticamente o tienes una consideración sobre ello. Pero, por ejemplo, alguien que se hace el máster de gestión cultural porque antes ha estudiado empresariales, yo entiendo que también su objetivo es el mismo que el tuyo, Emilia, pero quizás sus intereses no vayan tan de la mano con los míos y cómo saber si no me están engañando o me quieren comercializar, eso es, el producto y hacer de mi arte o del arte de la compañía, pues al final un producto que es lo que debe ser, pero únicamente con un objetivo económico. Es que no hay, si se busca dinero esta profesión es un error. Es que no te vas a encontrar nadie. Quiero decir, bueno, sí, hay algún elemento peligroso en esta profesión del que hay que cuidarse, que no voy a dar nombres porque está grabado, ¿vale? Entonces sí, pero eso lo vas a ver. No tienes más que oír un poco, hablar, relacionarte con tu entorno, saber quiénes han trabajado antes con esa persona para que te digan, quiero decir, el mundo existe, no somos un ombligo. Entonces tú vas y si de repente es alguien que tú crees que es mayor que tú, que tiene mucha experiencia y qué tal, pues mira con quién ha trabajado, intenta llegar a ver qué les ha pasado, qué experiencia han tenido, qué ha ocurrido y eso te lo va a dar. Si es alguien joven como tú y que estáis también ambos saliendo y aprendiendo y haciendo profesión, bueno, pues es algo que tendréis que ir creando poco a poco. ¿Vale? Y tú iráis viendo si vuestros intereses van de la mano. Pero te puedo asegurar que salvo que normalmente es gente que viene de otro sector y que trae dinero de otro sector, pero gente que vaya a trabajar con una compañía joven y tal, la mayoría de las veces nadie viene a este sector a ganar mucho dinero. Se van a otros lados. Ya, pero qué curioso que después, en estos días, las reuniones que están teniendo, ¿no? Algunas de estas personas con los cargos políticos, pues son a lo mejor personas más interesadas en lo económico que en lo cultural. Las que pero es que no es malo, pero es que no es malo. No, no es malo, pero... O sea, no es malo ni... no es lo óptimo, no recoge todo el mundo. No lo recoge, tienes razón, claro que sí, pero ahora mismo, bueno, pero también está habiendo muchas reuniones para los teatros institucionales, para... no solamente eso, evidentemente hay una parte, yo hablo de la realidad de este país, es la unión, cómo conseguir unir. Por eso puedo hablar de Ronlala porque son 14 años de la mano, desde que estaban en el OFF, desde que estaban en el Alfil, que fue un espaldarazo maravilloso para ellos, tal, hasta que hemos conseguido. Entonces, es la unión entre qué cosas uno no está dispuesto a saltarse. Y, por otro lado, lo que es legítimo, que es vivir de tu profesión. Y ser exigente con tu profesión, ¿vale? Entonces, yo soltaría lastre, yo iría mucho más relajado. Otra cosa, si entras a ser socio de alguien, es bueno que te enteres un poco con quién ha trabajado antes, quién es y quién tal. Pero yo soltaría lastre. Esto es más, quiero decir, pues en los teatros grandes comerciales, pues existen y están, bueno, yo honestamente lo que quiero
es como, siendo pequeña, poder estar en los teatros grandes. O sea, yo soy como una especie de... He encontrado ahí un nicho que me permite trabajar como quiero, con la gente que me gusta, con tal, pero yo no desecho ir a los espacios grandes. Igual que me gusta mucho trabajo, pero bueno, me gusta mucho la gente joven también. Lo que pasa es que es tan difícil, chicos, lo tenéis duro, ¿eh? Pero mi profesor me decía, Pepe Struch, yo fui alumna de Pepe Struch, decía, no llegan los mejores, creo que también lo dije el otro día, sino los más constantes. Entonces, bueno, yo recuerdo a Sanzol verle en la cuarta pared con su compañía, o a este animal, ¿no? A directores que ahora están ahí montando y desmontando sus cosas, teniendo que montar y desmontar la escenografía cada día y viendo taquilla y ahora están dirigiendo espacios. Quiero decir, cada cosa en su momento y cada cosa y no se han traicionado y están haciendo el trabajo que ellos quieren y los textos que ellos quieren. Hay caminos, o de repente tú quieres trabajar de encargo, es lícito. Pero no hay que... Es bueno que alguien te dé, o sea, confiar en alguien que te dé toda esa, ¿no? Toda esa información. Que a veces como artistas cuesta. No Sí, sé es si... verdad que a veces nos entra el miedo y No, nos cerramos porque... más en banda en vez de confiar un poquito, aunque nos demos una hostia, que también hay que dársela a veces Claro. para seguir aprendiendo. O sea, yo lo que intento con esta cruz es deciros, mirad, yo he cometido todos estos errores, estos evitároslo, el resto van a ser vuestros. Pero claro, aisladito en tu sala, Ya. ¿no? Bueno, Ok, gracias. a ti. ¿Algo más? ¿Seguimos? Sí, yo, Emilia, ¿qué tal? Soy Ronald Cruces. Hola. ¿Qué tal? Quería preguntarte sobre un tema que es para mí importante en caso de algún día conseguir alguien que distribuya algún espectáculo de los que genero. ¿Cuál es el porcentaje justo que debe recibir o que se debe llevar la persona que se encarga de la distribución? Pues mira, Y cuando, perdona, termina. sí, y cuando hablas de, por ejemplo, buscar opiniones de fuera y tal, ¿esto estaría ligado a alguien que se dedique también al tema de la prensa? Esas dos cosas. Vale. Gracias. Mira, el porcentaje puede estar, también depende, ¿no? Pero más, en música está el 20%, en teatro como mucho está en el 15%, 10-15%. 10 si es en Madrid, 15% fuera, y de ahí puede haber variaciones, pero por encima del 15% no, nunca. ¿Vale? Vale. Y luego es verdad, luego está la otra, claro, son dos caminos. Por un lado está la distribución. Yo, por ejemplo, yo no llevo prensa. No entiendo, me parece que eso es una profesión. Entonces, otra cosa es que en un momento determinado se iba a contar las obligaciones de la gente de una distribuidora. Nosotros, claro, contratamos a gente de prensa externa. Claro. Por eso yo os decía siempre que lo ideal es muy complicado, porque los humanos somos muy complicados y las relaciones humanas son muy complicadas. Pero lo ideal es ir montando grupos de trabajo. También hay gente que individualmente lo tiene clarísimo, que son, ¿no? El brujo, que puede gustar, no gustar, pero el brujo ha llegado a la conclusión de que mejor solo. Y está bien, con un músico mucho, y está bien. Y es que es verdad. O sea, yo lo he visto en el escenario y este tipo que tiene un talento, pero mejor solo. O, no, de repente tienes claro que eres, es que tu carrera es... pero necesitas amigos. O sea, yo no puedo hacer nada si no tengo un equipo, si no tengo un equipo de artistas. Pero es que el artista, si no estoy yo, lo va a tener más complicado. Pero es que si yo tengo prensa, me lo va a hacer mucho más fácil también. Me está ayudando. Claro. ¿Sabes? Entonces, esto, claro, lo ideal es cuando consigues trabajar en equipos y cada parte del equipo hace bien su labor. Ahí es donde empiezas a crecer y a ser grande. Ahí es donde empiezas. Y yo sé que hay cosas, por ejemplo, que nunca, o sí, yo me empecino, pero sé que no cumplimos con determinadas normas para llegar a determinados sitios por una cuestión de un nivel cultural muy alto, por una cuestión de unos textos muy exigentes, aunque den guiños populares.
¿vale? Aunque den ¿no? Echen el anzuelo como a decir, venga, vente con nosotros. Pero el nivel, y nunca van a, y lo sé. Otra cosa es que yo me hago la tonta y digo, no, yo quiero estar en la Gran Vía. Ah, ¿no queréis que esté en la Gran Vía? Bueno, ya veremos si no queréis que esté. Claro. ¿No? Pero ¿por qué? Porque hay un trabajo de prensa, porque hay un trabajo de escenografía, porque hay un trabajo de vestuario, porque hay un trabajo de dramaturgia, porque hay un trabajo de ensayos de un año, porque hay un trabajo de diferentes sectores que, cuanto más excelentes cada uno de los sectores, y que son vasos comunicantes. Entonces, el artista por sí solo, yo no lo sé. Hay gente que tiene, yo siempre recuerdo a Juan Echanove con un talento especial para vender sí mismo, por ejemplo. Y hay gente que tiene ese talento. Yo, uno de mis problemas es que yo puedo vender a otros, puedo representar y hablar de otros, pero no puedo hablar de mí, lo paso fatal. O sea, es solo, ¿no? Es una carencia o una virtud, no lo sé. Entonces, hacerlo para otros me es cómodo, hacerlo para mí me horroriza. Entonces yo creo que hable mi trabajo por mí, ¿no? ¿Te contesté? Chévere. Sí, gracias. Gracias. ¿Seguimos? ¿Iciar? Sí, hola. ¿Jefa? Ah, ¿Me hola. puedo iniciar? No, bien, Andrea, cuéntame. Vale. No, pensé que habían acabado las preguntas, perdón. Vale, no. Yo tenía una duda porque has comentado que, por ejemplo, a la hora de tú distribuir tu dossier o este material mínimo del que hablabas, comentabas que incluso a veces en algunos sitios como que después de ahí podían surgir castings y cosas así. Entonces, claro, esto para actores está muy bien, pero por ejemplo, escenografía o dramaturgia, siempre como que tenemos que ir ligados a una compañía, a un montaje, bueno, a una compañía en realidad tampoco lo tengo tan claro, que eso casi sería otra pregunta, porque, claro, yo como escenógrafa o como vestuarista, ¿qué hago como para poder introducirme en este mundo? Porque puedes formar parte de compañía o puedes montar equipo para un solo montaje o para algún tipo para un momento particular, ¿no? Entonces, de cara a la parte plástica, como que no tengo muy claro cómo funcionaría esta parte de distribuir, como de distribuirte a ti mismo, o no sabría Sí, por dónde empezar. Claro. ¿Podría hacer alguna sugerencia, Emilia? ¿Me lo Por permites? favor. Sí. Andrea, yo creo que cuando refieres el caso de dramaturgia y de escenografía, tal vez hay un proceso de investigación de los artistas en estos ámbitos que requiere abrirse a una casuística más amplia. Y esto conlleva experiencias que pueden ser la investigación de la residencia artística como proceso creativo del artista plástico, la investigación de las convocatorias por proyecto, las convocatorias ligadas incluyo también, el ámbito del diseño de la cartelería teatral. En estos momentos, gran parte de los festivales de teatro están proponiendo con concursos públicos el diseño de sus propuestas. Hablo de festivales de teatro, pero también festivales de cine, de largometraje, de cortometraje, que puede ser también una investigación de un artista escenógrafo y un artista plástico. ¿Por qué no? ¿Vale? Es decir, creo que hay líneas de investigación en el ámbito de la escenografía, en el ámbito de la creación también de exposiciones. Proyectos expositivos personales. En este momento, en el apartado de convocatorias de la RESAD, y aprovecho precisamente para referir el apoyo y la ayuda de personas que generosamente nos envían convocatorias para que las colguemos. Estoy pensando en Javier Ortiz, que precisamente está hoy aquí entre nosotros. Tenemos proyectos tan diversos como compra de obra artística, plástica por parte de la Comunidad de Madrid, residencias artísticas para escenógrafos, diseño de cartelería de festivales de cortometraje. Es decir, creo que hay, si me permitís, una reflexión que es una investigación personal en relación también a los intereses, a la búsqueda creadora, a la investigación artística de cada uno. Como no hay un artista igual a otro, tampoco hay una línea de investigación igual a otra.
Y yo creo, Andrea, que hay algunas herramientas, precisamente pues este pequeño paso que es la página de convocatorias de la RESAD, puede ser un punto de partida para investigación. Quiero referir, por ejemplo, una convocatoria que está abierta en este momento, que es para artistas plásticos menores de 35 años, que es la convocatoria de la Casa Encendida, como una oportunidad de residencia y de proyecto. Bueno, a lo mejor son pequeños pasos, pero el movimiento es la suma de pequeños pasos. Vale, Iciar, sí, como que tampoco es la única manera de entrar a la creación artística el hecho de formar parte de una compañía o producir una obra, sino que hay más líneas de trabajo. Totalmente. Y yo diría que en este momento todo lo que tiene que ver con los procesos expositivos, las residencias artísticas, el apoyo de instituciones culturales precisamente para fomentando proyectos expositivos y creativos para artistas menores de 35 años, creo que es algo de especial relevancia en el ámbito de, de nuestros compañeros de escenografía. Uh-huh. Muchas gracias, Iciar, Por favor. contarme todo esto. Por favor. Gracias, Iciar. Sí, porque yo no te lo hubiera sabido, porque no es algo, claro, a lo que yo necesite o que yo tenga. Muy bien. Sí. ¿Algo más? ¿Seguimos? Sí, no parece que haya más preguntas. Sigue. Yo sí tenía una... bueno, espera, sí, Carlos. Es un tema, a la hora de ser programados o distribuidos, no sé hasta qué punto te miran el tipo de empresa que eres. Si eres una SL, una SA, una asociación cultural, una cooperativa. Y me gustaría aclarar este punto porque me parece que es también un paso muy importante en una compañía saber cómo nos formamos legalmente. Yo no soy una experta en ¿vale? Fiscal y en contratos. Te puedo decir que, por ejemplo, yo tengo casos de diferente. Puede ser una persona... ¿Por qué te ríes, Carlos? No, por lo de fiscal. Sí, que yo no soy una experta en contratación. No soy abogada, Dani. Entonces, sé que, por ejemplo, como persona física, puedes perfectamente contratar, ¿vale? Te das de alta, tienes un numerito ante Hacienda y puedes dar de alta gente, puedes tal. Yo sé de gente joven que ha hecho una sociedad cultural sin ánimo de lucro, porque son los que menos gastos tienen. Es cierto, pero eso puede ser una losa en el momento en que os empecéis a pagar sueldos, en el momento en que eso empieza a generar dinero o beneficios, ¿vale? De hecho, es una de las cosas que os iba a hablar, porque claro, mientras tú tienes una facturación tú no llegas al salario mínimo interprofesional, tú no tienes por qué declarar, son 13.300 euros anuales ahora mismo, creo. Entonces, otra opción son sociedades limitadas, pero las sociedades limitadas ya te empiezan a costar un dinero. Entonces yo ahí, si queréis con el tema de contratación, buscamos a alguien que os asesore específicamente o tal. Yo os puedo decir que tengo personas físicas y sociedades limitadas unipersonales o sociedades limitadas con socios, ¿no? Eso es lo que tengo ahora mismo. Si queréis averiguamos y buscamos cómo asesoraros en concreto de qué es lo más beneficioso para vosotros. Pero para eso tengo que buscaroslo, ¿vale? Tipos de empresa. Es lo que quieres, ¿no, Carlos? Sí, bueno, es que suena muy feo, así muy frío, tipos de empresa, pero realmente es eso. O sea, si te va a pagar el teatro te va a pedir un CIF. Entonces, no sé qué es lo que mejor queda. Claro. Yo, por ejemplo, hasta ahora, porque sí que llamé a mi asesor para decirle, oye, ¿tú cómo harías esto? ¿No? ¿Cómo les digo? Me dice, pues mira, mientras no reciban hasta el salario mínimo interprofesional, no tienen por qué declararlo. Eso es lo que él me contestó, ¿vale? Yo sé, por ejemplo, tengo una conocida que está en la Universidad Juan Carlos I, que tiene una obra y que la ha estado girando, y me decía, mira, Emilia, claro, ella ha estado recibiendo el dinero, pagando a sus colegas en mano, y me dice, al final hemos decidido hacer una sociedad sin ánimo de lucro, ¿vale? Una asociación sin ánimo de lucro. Pero ahí hay que enterarse bien, porque eso luego puede ser un doble arma, porque entonces no os va a dejar ganar dinero. Y en un momento determinado no es que se trate de ganar dinero, sino de, a lo mejor, de recuperar dinero para hacer la siguiente producción. Entonces, ¿cómo se declara eso? ¿Cómo se tal? O sea, yo no soy una experta en fiscal, ¿vale?
Para eso tengo gente. O sea, esto cada vez además es como más especializado, en eso es cierto. Entonces, si queréis, bueno, podemos ver a ver quién os puede dar este tema de tipos de empresas y qué sería lo más apropiado para vosotros. Yo sí que he hecho esas preguntas y esas han sido las respuestas. Y eso es lo que os puedo... Pero no más en profundidad. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces hemos estrenado el espectáculo. Entonces, no se nos ha olvidado que vamos comunicando, vamos enviando. Para ponernos en contacto con los teatros, en esos emails que a veces son masivos, pero son ocultos, tenemos que tener un motivo. ¿No? Porque si ya les he dicho, hola, somos esta compañía, tenemos el espectáculo, vamos a tal, bueno, pues de repente a lo mejor hemos encontrado por fin la imagen, o tenemos fotos nuevas, o alguna reseña pequeña en prensa, o tenemos el estreno, ¿vale? Entonces hay que comunicarlo y luego tener a alguien que intente, llamando, convencer, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una red de teatros que son bastante activos. Y, por ejemplo, en prensa Javier Vallejo va mucho a las alternativas, el crítico. Entonces, bueno, estar receptivo y en la Comunidad de Madrid suelen moverse bastante. Hay un grupo ahí de gente muy interesante, otros no, otras no, pero hay otras que sí, que mucho. Entonces, bueno, ya hemos hablado de cómo dirigirnos a ellos, las preguntas abiertas, las llamadas telefónicas para, oye, vas a poder venir, si no tal. Y lo que es muy importante es que si hemos conseguido ese espacio, sí podemos, en ese momento, es preparar el material ya de estreno, que es el dossier, en donde ya ahí podemos incluir fotografías del montaje, por ejemplo, carteles, necesitamos, programas de mano, no os volváis locas. Ahora mismo por internet los pides y con 60 euros tienes, o 30 euros tienes un montón de carteles. Quiero decir que la inversión no es como antiguamente, que de repente metías mucho dinero, ahora es muchísimo más. Y luego hay algo que es la grabación completa. Es importantísimo que tengáis una grabación completa de la función. No editada, porque entonces, como mucho, la del Centro de Documentación Teatral, que eso es, por ejemplo, tener en cuenta el Centro de Documentación Teatral. Ellos, si estáis en una sala, os pueden grabar. Entonces lo hacen con varias cámaras, pero el montaje que hacen no está montado, porque claro, la experiencia de los teatros es que les han recibido maravillosos vídeos que cuando ven la función no hay quien se los trague. Entonces en general te piden cámara fija o como mucho la grabación del centro dramático, del Centro de Documentación Teatral, ¿vale? Y de ahí sí que estaría muy bien hacer un pequeño teaser para facilitar la venta de tal. Y luego una ficha técnica que muestre nuestras necesidades, ¿vale? Que pedimos, y tenemos que tener muy claro que lo que pedimos es posible, que no les estamos pidiendo que nos hagan la producción. Porque una cosa es que pidamos un suelo de danza, que la mayoría de los teatros lo tienen, y que en un momento determinado nosotros podemos saber, que ya lo hablaremos en el apartado de caché, podemos saber cuánto cuesta ese alquiler, a que de repente pedamos un HMI de 5 kilos de no sé qué, un móvil que entonces, ¿no? O que de repente pidamos los bastidores. Otra cosa es que pidamos unas tarimas rosco, que en la mayoría de los teatros la tienen. Pero nuestra obligación es saber, tener claro cuánto cuesta nuestro espectáculo llevándolo todo y cuánto cuesta nuestro espectáculo si el teatro nos facilita determinadas cosas. Véase las tarimas rosco, entonces no las tenemos que alquilar, meterlas en la furgoneta, transportarlas, o ese suelo de danza, ¿vale? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué supone? Entonces, y otra cosa que tenemos que tener clara es facilitarle la vida a los teatros. O sea, la diferencia entre
si hay dos compañías iguales, de similar, que quieran trabajar con nosotros. Porque trabajar con nosotros es fácil, es cómodo, es agradable, es divertido y es profesional. ¿Sabes? No tiene por qué perder en el camino, ¿no? Puede ser agradable, ¿no? Entonces, hay algo que es muy farragoso, chicos, porque la mayoría sois artistas y esto os va a sonar a chino y lo vais a sufrir mucho, pero la vida es como es y no como nos gustaría que fuera. Entonces, hay una parte que entramos en el mundo de las redes. Pablo, tenemos por ahí el documento. Yo no sé si es interesante que lo abramos. Sí, dime cuál quieres que le ponga. El de Castilla y León, catálogo de redes. Yo creo que hable, porque Red Escena lo conocéis todos, ¿verdad? Decidme sí, ¿no? Me han dicho que sí. Pues entonces vete en el catálogo de redes, por ejemplo. Vale, el Castilla y León, enlaces, páginas web interesantes, festivales, artes escénicas. ¿Este? Claro, es que os voy a contar un poco. Bueno, yo te los voy poniendo y tú me dices si es ese o no, ¿vale? Vale, una cosa, Pablo. Vosotros este material se lo vais a enviar, ¿verdad? Como me dijiste. Sí. No sé Vale. si ya se lo habrá enviado Juanjo Itziar. Creo que está subido en el Moodle, que es la Sí, plataforma. está vale, subido sí, en sí. el Moodle. Os explico un poquito qué es el material que son 7 documentos, ¿vale? Por orden alfabético están saliendo así, pues mira, los dejo así. En Castilla y León vais a ver un modelo de ficha, que ese, si el segundo día nos da tiempo, me gustaría que viéramos un poco porque es especial en la medida en que tiene columnas con el tema de los cachés, ¿sabes? Ese es el tema que además ahí creo que es como más complicado. Luego, el catálogo de redes y circuitos, que ese es el que le he pedido que os abra, que creo que está bastante interesante porque, bueno, os va a dar una visión general de las comunidades, de los datos, de tal, ¿vale? De los responsables, de más o menos, fíjate, o sea, los espectáculos, os da el presupuesto, os da un nivel muy interesante de tal. El coste del bolo, que eso es algo que vamos a, si queréis, si nos da tiempo, a trabajar. Enlaces Red Escena, que ya lo tenéis. Enlaces páginas interesantes. Esto es que en la oficina Marina nos hizo una relación por comunidades autónomas. No, perdonadme, este no, este lo hice yo un poco como decir, bueno, me parece que esto es lo más cercano, lo que más podéis trabajar con ello. Y luego hay otro documento, Festivales de Artes Escénicas de España, que ahí es donde Marina lo dividió, los metió todos juntos, incluida danza, por comunidades autónomas, ¿vale? Pero bueno, eso lo tenéis en Red Escena. Y por último, las tablas con tarifas, que es el convenio de actores. ¿Vale? A ver que os vea, porque ha abierto el... Ahí lo veis. Ay, mil gracias, los estás abriendo todo, te adoro. ¿Vale? Bueno. Entonces, esas redes, no hay manera de conseguir, pues digo, las cosas son como son, no como nos gustarían. Lo lógico sería es que hubiera una base de datos central que gestionara, ¿no?, con todas las comunidades autónomas, que nos permitiera tener un formulario que sirviera para todas. Pero esto no es así. Cada comunidad autónoma tiene su formulario, cada comunidad autónoma tiene sus peticiones, cada comunidad autónoma tiene sus fechas, y eso es muy importante que lo movamos. Si vamos a la feria de Ciudad Rodrigo, pues habrá sido muy interesante que previamente hayamos incluido nuestro espectáculo en la red de Castilla y León y en el circuito de Castilla y León, porque el circuito pertenece a los ayuntamientos más pequeños con menor presupuesto. Antes era hasta 3.000 euros de presupuesto iba incluido, ahora creo que a veces les permiten gastarse más, pero son ayuntamientos con menos condiciones físicas, técnicas, que les permiten. Chicos, esto es duro, esto es de respirar, pero es mucha burocracia. Yo os confieso que ahora mismo ya no tengo que hacerlo. Afortunadamente tengo gente conmigo que lo hace. Creo que, bueno, pero me lo he ganado, ¿eh? Me lo he ganado. Tengo años, me lo he ganado. Pero es, ¿no? Y es algo además a estar muy encima. Por eso digo que siempre es importante que haya gente, bueno, o eres un artista multifacético y con los departamentos en la cabeza muy bien compartimentada en cada tal, o que te ayude gente que tenga ese equipo, ¿no?
Y todo eso, hay una selección, o sea, de todos esos espectáculos hay una selección. Con lo cual, por eso es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no te acepta ningún espectáculo si no tienes una grabación, ¿vale? Creo que salvo a los de la Comunidad de Madrid, que sí que les permiten presentarse y entrar, aunque no estén estrenados, ¿vale? Pero si nadie nos conoce, si nadie nos ha visto, si nadie tal, es imprescindible que nuestra carta de presentación sea una grabación, ¿vale? Y ahí es donde os digo que penséis muy bien propiciar las relaciones de las comunidades de donde venís, ¿vale? Porque eso os va a ser de gran ayuda, más allá que viváis en Madrid, lo que os decía de Euskadi. Y entonces, por ejemplo, si yo soy escenógrafa en un momento determinado y soy de Euskadi o soy de, por ejemplo, soy de Castilla, mis padres son de Castilla y León, yo soy de Castilla y León. Pues el Teatro Calderón de Valladolid tiene el programa, recuérdame, Iciar, el programa de jóvenes. Tiene un programa de jóvenes donde de repente tú puedes decir, oye, soy escenógrafa, me postulo a hacer vuestro trabajo de tal. La Sala Galileo tiene proyectos con jóvenes. Oye, me postulo a que sepáis que existo, que estoy y que quiero. Tenemos que ser activos, somos responsables de lo que nos va a ocurrir y de lo que nos va a pasar. Y va en función, es verdad, de la información que tengamos y de la capacidad de búsqueda y de los amigos. Y amigos no en el plan de que por amistad nos van a dar trabajo, sino gente que nos conoce por lo que hacemos y por cómo lo hacemos. Y que opina de nosotros por cómo lo hacemos, ¿vale? Ahí es donde os digo que es importantísimo. Entonces, hemos conseguido una función. O sea, esos momentos son de felicidad. Me lo celebro mucho. Es importante que no lo hagamos como algo habitual, sino es algo muy importante que nos está ocurriendo. Entonces, en el momento en que se está cerrando esa función, ahí es donde hay que dejar muy claro qué necesitamos, qué estamos pidiendo. Y ahí no basta, o sea, en el momento del encuentro es como yo lo digo exagerando, es como el momento del enamoramiento, ¿no? Es el momento en donde las dos partes nos queremos. Queremos estar juntas, el teatro nos quiere, nosotros queremos ir, y ese es el momento idílico donde las cosas se pueden hablar. Entonces es donde hay que dejarlo todo claro, no hay que postergarlo, porque si no nos creará problemas y los problemas irán contra nosotros, ¿vale? En ese caso somos los más débiles y tenemos que saber dónde estamos. Entonces, esa ficha técnica con esas necesidades y ahí se entra a negociar en ese momento, a la vez que decimos, pues mi espectáculo cuesta tantas mil, yo necesito esto. Ah, pues yo no tengo tu máquina de humo. Ok, mira, si no tienes la máquina de humo, no te preocupes porque mira, mi caché, si quieres, yo me llevo todo, no te preocupes, y cuesta tanto. Ah, pero de repente todas esas necesidades nos las quitan. Lo que quiero decir con esto es que seamos flexibles. Vamos a trabajar mucho más, claro que sí. Claro que va a ser mucho más trabajoso tener saber el presupuesto de la máquina de alquiler, ir a por ella, de la máquina de humo, traerla o conseguir las mesas rosco, o encargarlas, llevarlas. Pero claro, desde mi punto de vista, así es como debemos trabajar. Para diferenciarnos, la competencia es enorme, es muy grande. Los espacios son lo que son y es limitado y los recursos son limitados. Entonces tenemos que destacar en ese tipo de cosas, en que no nos preocupa complicarnos la vida para conseguir las cosas. ¿Okay? También yo pertenezco a otra generación, pertenezco a una generación donde pues, las cosas eran más complicadas seguramente, ¿no? Bueno, no, miento, no. Vosotros ahora os están tocando vivir cosas muy complicadas. La diferencia es que para nosotros era, ¿cómo decir? Veníamos de ahí, no vinimos de tener mucho y desapareció, veníamos de poco. Entonces, ¿vale? Entonces,
El caché claro, carta en la mesa presa. Cuando tú das un caché no vale mañana, sí bajar, nada de subir. Claro, sí, sí. Por eso os digo, dentro de poco tiempo, al año que viene, al año siguiente o en 2 años, vas a volver con otro espectáculo, vas a hablar con la misma persona. Entonces, el código ético, la claridad en las relaciones, es muy, muy, muy importante. Y entonces, la función, o sea, nosotros, ¿cómo nos comportamos cuando llegamos a un teatro? Eso es muy importante también. Alguien nos está invitando a su casa. No se nos olvide, ¿vale? Otra cosa es, y nos vamos a encontrar, pues que a veces lo que te han dicho no es tan como era. Nuestra obligación es intentar tener la mayor información del lugar. Ficha técnica, espacio, fotos si podemos, curiosear, brujulear. Si es posible que nos lo envíe el propio teatro. O sea, nosotros, por ejemplo, desde la empresa mandamos a las compañías las fichas técnicas. Pero claro, cuando estás trabajando, empiezas a trabajar en teatros con menos tal, al menos que haya un técnico, y el resto ir preparando y conocer el espacio. ¿Y cómo nos comportamos? O sea, la función empieza desde el momento en que estamos cerrando todas las condiciones hasta el momento en donde nos vamos. Es importantísimo. Y eso se va hablando. Vamos poquito a poco, engrosando ese ovillo, ¿no? Es muy lento, pero va, ¿eh? Y juro que funciona. Y luego la distribución tiene que hacerse cargo, primero, desde el envío del contrato, el envío de la ficha técnica, los planos subieran, la recuperación, o sea, del material técnico del propio teatro, el envío de material publicitario, si necesitamos carteles, los programas de mano en general se llevan el día, ¿vale? Y no empecemos con que me hagan los programas de mano, es que no tengo dinero. No cometamos esos errores. No cometamos esos errores. O sea, si podemos gastarnos 20, entonces tenemos que hacer nuestras pequeñas reparticiones para decir, yo voy con mis programas de mano, porque cada espectador que entre lo va a tener en su mano, se va a sentar, va a saber quiénes somos. No empecemos, o sea, no compliquemos. Por ejemplo, en el sector de la danza es muy habitual ese tipo de cosas, ¿no? También porque los pobres, si hay un sector precario es la danza. O sea, nosotros en teatro, pero la danza ya es... y yo siempre les convenzo de lo mismo, no. Igual que no empecemos con, pues si me pones el hotel, no pueden. La mayoría de los teatros, salvo 2 que tienen equipos de producción, la gente que trabaja está sobreexplotada. Se atiende muchas veces a fiestas, a programas matinales, a actos en el pueblo, ¿vale? Entonces, lo dicho, nosotros llegamos como unos señores y unas señoras que somos, llegamos con nuestro material, nos comportamos como unos señores y nos vamos igual, ¿vale? Luego, ahí venía, Ronald, lo del tema de la prensa, por ejemplo. En mi caso, si tenemos gente de prensa, la propia prensa, y si no, distribución se encarga de facilitar los teléfonos de la compañía para que se hagan entrevistas, ¿vale? Muchas veces pues no tenemos presupuesto, o no tenemos esa persona, o la podemos tener para determinados lugares, pero no para toda la gira. Bueno, distribución también se encarga de eso, ¿vale? Si de repente en un pueblo tenemos una cita, tenemos un tal. Y entonces, y el trabajo de distribución termina en ese bolo, en el momento en que se ha cobrado. Y la distribución cobra cuando la compañía cobra. ¿Vale? Entonces, hay muchos diferentes acuerdos. Por ejemplo, si sois un grupo, un equipo donde todo está, le habéis estipulado, bueno, pues si sois una sociedad, ya está claro. Si es una distribuidora de fuera, os facturará el porcentaje y hay una opción que hacen muchas distribuidoras, que es que ellas facturan, ellas firman el contrato en vuestro nombre y vosotros tenéis un contrato de distribución con la distribuidora. Esa es una opción, ¿vale? Yo como trabajo con gente o con la que llevo años o conozco muy bien o al final prefiero solo... Empecé firmándolo todo y al final me di cuenta que pagaba, porque claro, hay que llevar seguros de responsabilidad civil, empiezas a pagar, entonces claro, todo se incrementa, sí, no me pongáis esa cara, pero cuando tienes actividades así, claro.
Es que funcionar de una manera profesional es caro. Es caro. Lo que no sé hasta dónde permite ahora la ley, porque claro, nosotros lo tenemos todo súper legal. No sé hasta dónde os permite la ley. Sé que bueno, que ahí andamos, ¿no? Sobreviviendo como se puede. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Emilia, nos quedan 7 minutos. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos para terminar esta primera sesión. Y yo querría, como, si me permites, recoger algunas ideas principales que has ido diseminando que me parecen muy útiles, muy pertinentes, ¿no? Por ejemplo, has hablado de un código ético en las relaciones con los profesionales, has hablado de la idea de vasos comunicantes, la relación con profesionales de producción, distribución, prensa. Cuanto mejores sean esas áreas, eso establece relaciones de vasos comunicantes con la propuesta artística, ¿no? Tal vez a veces desde un pensamiento artístico se nos olvida la pertinencia y la importancia de las relaciones con otras personas que están trabajando para la excelencia del proyecto artístico, ¿no? Y eso me parece muy importante. Has hablado, Emilia, aprovecho, estoy buscando la frase. Yo te estoy tomando Emilia, notas de todo. Sí, claro. A ver, has dicho, en la fantasía de los artistas está el miedo y hay que crear relaciones de confianza. En tu experiencia, Emilia, ¿qué papel ha tenido el miedo en estos procesos? A ver. Claro, yo he dicho de los artistas, porque en este caso era un artista que me lo estaba preguntando, pero yo creo que el miedo... qué difícil. Qué difícil. Yo creo que voy a pensar en lo que he conseguido. Lo que he conseguido han sido lugares de confianza. Yo venía de una parte o de un sector, quise aprender con los mejores en apariencia, con los mejores, por lo menos en resultados, en calidad, en cantidad económica, en presencia, en prestigio. Y aprendí, entonces claro, yo ahí partía del miedo a no ser capaz de hacerlo, ¿no? A no ser capaz de hacerlo si otros no me enseñaban el camino, a no ser capaz de... Entonces, y sin embargo he aprendido, entonces, y de ahí aprendí muchas cosas que no quería ser. El miedo al otro, la desconfianza, los lugares de poder, las estructuras, unas estructuras muy piramidales, ¿vale? No estoy hablando de los artistas, estoy hablando del entorno propio de la distribuidora, ¿no? Donde yo trabajé. Entonces creo que al salir y encontrarme con gente joven, más joven que yo, con otras maneras de funcionar, con otras maneras mucho más democráticas, mucho más horizontales, porque no olvidemos que este país viene de donde vienen, yo tengo mis, digamos, los que eran mis maestros vienen de donde vienen, de un fascismo, de una educación, tal, yo estoy ahí en esa parte intermedia. Entonces me encuentro con los jóvenes que me plantean otros modelos y otras maneras. Entonces ahí empiezo a perder el miedo a compartir. Por ejemplo, yo creo que la estructura piramidal tiene mucho miedo al otro. Tiene mucho, ¿no? Es como, tiene que estar jugando siempre a debilitar al otro para poder estar. Entonces fui aprendiendo a esa estructura que os voy contando, horizontal, ¿no? Que es muchísimo más interesante. O sea, obviamente en mi sector yo soy la reina, en mi equipo, o sea, en mi parte. Y el que no lo quiere reconocer y no me da el lugar, no pasa nada. O sea, soy la reina pero las cosas se ponen en común. Porque el director es el rey, porque el dramaturgo es el rey, porque
somos tantos reinos que al final todos nos tenemos que poner en un lugar, ¿no? Entonces, y confiamos. Por eso empecé a desechar el miedo al otro, el miedo a que me manipularan, el miedo a que tal, el miedo a perder lugar, el miedo... Y sin embargo pasas a ser mucho más, poderosa en la medida en que eres mucho más flexible, tienes menos miedo, eres mucho más capaz de compartir, y a veces yo he aprendido afortunadamente a veces no tienes razón, y a veces, bueno, es que la supervivencia de un equipo o de un grupo puede ser más interesante que tener razón. Porque también los años te dan una perspectiva y un conocimiento de cosas que el otro no tiene. No es que se sea más listo, es que las has vivido, es que has pasado por ellas. Pero el otro a lo mejor no. Entonces, si me merece la pena esa relación, si ahí para mí es oro, para mí es tan importante, bueno, pues a lo mejor tenemos que ir de la mano, aceptar y para que el otro entienda lo que tú ya has vivido, pero porque también a mí me han dado lugares que yo no tenía, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo también he perdido muchos miedos y me han dado muchas oportunidades. Sí, sí. Y me gusta mucho más este mundo que vivo ahora, muchísimo más, donde no hay violencia, no hay, por ejemplo, yo no lo puedo entender, o sea, no lo quiero. Aquí cada uno con sus miedos que se venga, que los trabaje, ¿no? Porque si no terminamos haciendo que el otro sea nuestro cubo de basura. Entonces, no, por favor, no, por favor. Entonces, bueno, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque no, pero gracias. Nos queda poquito tiempo. Si hubiera una última pregunta, todavía estaríamos a tiempo. Bueno, como no hay nada, os voy a preguntar. La siguiente... Yo quería hacer una pregunta, que le he visto levantar la mano. Ay, perdón. Espera, no sé si se sabe activar el micro o se lo activo yo. Es que sois 48, entonces no te creas. Sí. Ahí somos 48. Mercedes, no te lo... Ah, ya lo tienes activado, Mercedes. Creo que puedes hablar. Pero no se te escucha, Mercedes. Se te debe mover la boca, pero no se te escucha. Vale, renuncias... Bueno, pues el próximo día a hacer la pregunta, ¿vale? Así te la puedes preparar mejor. Vale, pues nada, pues si quieres... ¿Hola? Sí, que te he cortado, perdona, Emilia. No pasa nada. No, perfecto. Bueno, pues no, simplemente era decir que entonces lo dejamos aquí. El siguiente día vamos a hablar de si no hemos conseguido vender, no hemos conseguido cerrar esa función, cosa importante, porque nada queda en saco roto, ¿vale? Si somos capaces de seguir continuando de una manera constante, trabajando en ello, ¿vale? Entramos en un espacio, asistencia a ferias, condiciones de contratación, negociar con una sala y cómo hacer un caché. Entonces, miraros ese documento, el Excel, y si queréis trabajamos sobre ello. Es muy interesante, por eso os he mandado el convenio de actores para que tengáis una referencia de cómo se paga o cómo se valora. ¿Vale? Para que le echéis un vistazo. Y si queréis ahí, entramos. Para los que sois autores solamente, solamente no, perdón. Para los que sois autores o sois escenógrafos o vestuaristas, no sé si esto os puede interesar o no, pero a lo mejor también os interesa saber un presupuesto para cómo hacer. En este caso vamos a hablar en concreto de una obra teatral, pero en este caso si quieres hacer una exposición tienes que saber si quieres hacer unas realizaciones tienes que saber con producción, bueno, eso ya os lo habrán explicado, ¿vale? Entonces no me voy a meter ahí. Pero bueno, y si eres autora, pues está muy bien,
que sepas si a lo mejor, como autor, si os van a pagar una parte, si sois socios, cuánto queda de beneficio industrial, cuánto repartís, si las autorías están compartidas, el 10% de autores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues nada, un placer. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Emilia. Muchas Nada, gracias, Emilia. vosotros. Pues Qué pena no quedamos veros la cara. emplazados. Quedamos emplazados para el próximo lunes, 11 de mayo, como hoy, un poquito antes de las 11, para conectarnos y para entrar. Perfecto. Sí, yo me conectaré como a -10 o por ahí y voy dejando entrar a la gente. Para que... Y yo contigo. Bueno, primero dejo entrar a Emilia, vemos que todo funciona bien y luego ya os dejo entrar al resto, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao.